Si alguien me preguntara a mí, Jorge, ¿en qué momento de la historia te hubiera gustado vivir? Y yo en este que estamos ahora. No hay un momento más lindo para vivir que este en el que me tocó nacer. Confío que todos digamos lo mismo. Vivir en el pasado cuando no había aviones y la enfermedad, no, mejor que se quede allá. Tal vez el futuro, no sé, porque como no sabemos cómo va a ser tan distinto seguro el futuro. Por eso estoy contento con estar viviendo acá en este siglo 2021. Sin embargo, creo que solamente por unos pocos años me hubiera gustado vivir en Israel allá por el año 0, cuando nuestro Señor se dio a conocer a nuestro mundo. A ver, ustedes que le aman, ¿no les hubiera gustado estar al lado de Él mientras iba caminando y ponía su mano sobre los enfermos y... Amén. ¿No les hubiera gustado estar cuando enseñó el Sermón del Monte? ¿No les hubiera gustado estar al lado de Él cuando dijo, Lázaro, ven fuera? Y ¡bum! El muerto de 4 días saltó a la vida. Oh, my goodness. La vida del Señor era inspirante entonces, es inspirante hoy, será inspirante por todos los siglos de los siglos, hasta que Él vuelva. Pero el segundo periodo en el cual me hubiera gustado estar vivo es en estos 30 años que están contenidos en el libro de los Hechos. Les hago la pregunta una vez más. ¿No les hubiera gustado estar a ustedes presentes el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos primeros creyentes? Y fue un impacto de alegría tan grande que los que miraron de afuera dijeron, pero estos están alcoholizados. No podían entender la obra de Dios. Imagínense que en un instante ustedes sin ir a la escuela de repente se encontraban hablando alemán, persa, árabe y le testificaban a la gente que había venido en los idiomas que ellos entendían. Las cosas que hace Dios son notables. ¿No les hubiese gustado estar en aquella reunión de oración cuando estaban entre la espada y la pared, la iglesia que la destruían y de repente, ¡bum!, el Espíritu Santo descendió, el lugar tembló y salieron todos como cohetes a compartir el Evangelio? ¿No les hubiera gustado estar al lado de, no sé, Pablo cuando predicó en Atenas ese mensaje que está en el capítulo 17? Para mí que soy preacher, ¿quién hubiera pagado por estar al lado del apóstol ese día? ¿No les hubiera gustado estar con él el día que ministró en Éfeso? Y nos cuentan que ocurrían milagros como nunca se han visto antes en la historia. Al punto tal que llevaban la vincha del apóstol Pablo, se la ponían a los enfermos y ¡bum!, se iban los demonios y venían la sanidad. Mis hermanos, yo leo el libro de los Hechos y yo digo, ¡qué 30 años bienaventurados! Ahora, acá hay un peligro. Porque uno puede decir, bueno, qué lindo hubiera sido vivir en aquella época. Y es cierto, pero ¿sabe? El libro de los Hechos todavía no se terminó. Nosotros estamos escribiendo la última página de este libro, hoy, aquí en este lugar. Y lo que Cristo hizo en aquellos años, en aquel mundo, estoy plenamente convencido que lo quiere y lo puede hacer ahora, en este mismo momento, aquí en California. Es por eso que a mí el libro de los Hechos me habla de posibilidades infinitas, ilimitadas. Todo lo que encontramos aquí, quiero recordarles, es para ustedes, es para mí. Usted me dice, pastor, usted debe estar bastante... ¿Qué pasó? Se le soltaron todas las chavetas, todos los tornillos, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque, mis amados, si usted sale diciendo de este lugar, en este día, esto es para mí, las posibilidades que se le abren para usted no tienen límite. Si usted dice hoy, mira las cosas que habla el pastor, nunca va a ver la gloria de Dios. Tan simple. Pero quiero decirle que esto que vamos a estar estudiando en los próximos domingos, si el Señor nos da vida, es algo que acelera el pulso, es como... nos despierta la sed del alma. Porque, bueno, ¿qué es este libro? Decidí llamarle la historia de un impacto transformador. Porque lo que yo encuentro en este libro bendito es que cuando abrimos las páginas, hay un grupo de 120 judíos orando en Jerusalén. Y cuando termina, el mundo entero del Imperio Romano y más allá hasta la India, que fue Tomás el apóstol,
Se comenzaron a formar congregaciones y en corto periodo de 30 años miles de judíos y paganos gentiles habían entrado al reino de los cielos. Y uno dice, ¡ah, asombroso, Señor! Y lógicamente mi oración es, Señor, por favor, visítanos una vez más y hazlo en nuestros días aquí. ¿Algún amencito por ahí? Qué lindo. Bueno, ahora vamos a la próxima transparencia. Les dije hace un instante que este es un libro que todavía se está escribiendo. Y se va a escribir hasta el momento cuando Cristo decida volver por segunda vez por su iglesia y le ponga fin a este ministerio que estamos haciendo. Ustedes y yo leímos juntos en este párrafo que compartimos, el primer versículo. En el primer relato te escribí, oh Teófilo, acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Marque la expresión, ¿quién comenzó a hacer qué cosa? El que comenzó a hacer las cosas es nuestro Señor. Y este libro es la continuación. Nada más que hay un cambio tremendo. Yo en el Nuevo Testamento encuentro 4 evangelios que nos cuentan la vida del Señor en la tierra, cuando se manifestó en forma humana, con esta carne, con este cuerpo, y lo pudimos ver, tocar, escuchar. Pero ahora llegamos al libro de los Hechos y uno se pregunta, ¿pero quién es el que actúa aquí? El libro, cuando ustedes y yo lo buscamos en la Biblia, se titula Los Hechos de los Apóstoles. Es un título muy antiguo. Se le dio a los pocos años que este libro fue escrito y desde entonces nadie le cambió el título. Sin embargo, nos tenemos que preguntar, ¿pero quiénes son los protagonistas en este libro? Pedro, Pablo, ciertamente. Pero ¿quién está detrás de ellos? ¿Quién está obrando en realidad a través de Pedro y de Pablo y de los nombres que encontramos? Y tenemos que contestar. El Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo, que lógicamente ahora ha venido en una nueva forma. Y es que mientras Él estuvo en esos años en la tierra, su cuerpo físico como este, idéntico a este, sospecho que un poco más en forma, lo limitaba a un solo lugar, pero ahora este misterio de la Trinidad, del Señor en el Espíritu Santo, se riega por todo el universo, entra en el cuerpo de los creyentes y ahora, no se me ponga arrogante, hermano, pero usted se da cuenta que usted, si recibió el Espíritu Santo, usted puede ser un mini Jesús. Nunca se le ocurrió, ¿no es cierto? Suena demasiado grande. Y sin embargo, de eso estamos hablando. Exactamente. Amén. Amén. Si les puedo dar un consejo a todos los creyentes que me escuchan, es este. Por favor, preste atención a lo que voy a decir. No cometa nunca el error de juzgar la Biblia de acuerdo a mi experiencia, sino a juzgar mi experiencia de acuerdo a la Biblia. El problema más grande que veo en todos los creyentes, sin excepción, yo mismo lo he vivido hasta que el nivel de fe me subió, es, acá encuentro cosas que son imposibles de explicar. Entonces, no puede ser cierto. Este libro tiene que haber sido para los super creyentes, el super Pablo y el super Pedro y el super Juan. No, mis hermanos. Este libro nos pone frente a un espejo las posibilidades que ustedes y yo tenemos si conocemos a Jesús. Y es que podemos ser la extensión de sus manos para bendecir a la humanidad en este día, si tenemos la fe para alcanzarlo. Mucho me temo, la mayoría de los creyentes viven en un nivel de mediocridad eterna por no estar dispuestos a pegar el salto a decir, Señor, ¿tienes algo para mí? Acá estoy, úsame. Ahora te quiero advertir, es un proceso.
Toma tiempo, el Señor nos juzga, nos analiza a ver si podemos cargar con la sandía. La mayoría de los creyentes pueden cargar un chicharito. Y el Señor dice, yo te quiero cargar con algo mucho más grande, pero tenés que tenés que ir al gimnasio de la fe un poco para fortalecer los músculos. Y mis hermanos, de eso estamos hablando en este libro. Es por eso que es Jesús que continúa el ministerio. Nada más que ahora lo hace, no Él directamente, sino a través de sus hijos y sus hijas que le sirven y le adoran. ¿No les parece fantástico? Ahora, déjenme hablarles de la importancia de este libro por un minutito. Lo primero que nos muestra es el nuevo plan de Dios. Mis hermanos, en este mundo no ocurre nada por el azar. Todo está diseñado por Dios desde antes que el mundo fuera creado y se va a consumar exactamente de acuerdo como Él ha establecido en el momento justo. Nada puede alterar el plan del Señor. Él es soberano, ya lo vamos a hablar un minuto. Pero ustedes y yo encontramos que Él, para redimir a la humanidad y revelar su gloria, escogió a la nación hebrea. Y en cumplimiento a los pactos, aquella nación vino el Señor y nació en Belén como un judío. Pero la nación le repudió y leemos en Mateo 10. Ay, Señor, me adelanto. Disculpen. Déjenme retroceder un poquitito. El Señor anuncia el plan que Él trae. Mateo 16, 18. Cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Bueno, ahí está. ¿Qué vino a traer Jesús con su venida? Nos vino a dar a conocer a Dios, nos vino a ofrecer la salvación, pero también un nuevo programa de transformación mundial. Ahora Él edificaría la iglesia. Y aunque habría resistencia y conflicto de parte del Hades, no podrían prevalecer contra ella. Y lo segundo que nos relata este libro es que hace un vínculo entre lo que Jesús hizo y lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Si yo miro el Nuevo Testamento, encuentro a Jesús, 4 libros, y luego viene una carta a los romanos, y uno dice, ¿cómo? ¿Cuál es el puente? El libro de los Hechos. Porque si no hubiéramos tenido este libro, no hubiéramos entendido nada de lo que pasaba y nos hubiera faltado muchísimo para saber cómo conducirnos como cristianos. Así que este es un libro que hace un puente entre Jesús y nosotros. Ahora, vean ustedes el escritor y el receptor del libro. Lo menciono rapidito porque leímos Lucas 1. Puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos transmitieron, me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado con toda diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vean ustedes, ¿quién escribe este libro? El médico amado, así lo llama Pablo a Lucas en Colosenses 4:14. En algún momento este hombre, que era un gentil, es el único gentil que escribe en el Nuevo Testamento, no era judío, lo encuentra Pablo y se suma al equipo y comienza a acompañarlo al Pablo hasta el último día de su vida. Se cuenta que Lucas vivió hasta los 84 años y por lo tanto, ciertamente con su ministerio de sanidad mucho hizo para el apóstol. Ahora, este hombre era un historiador también y un día evidentemente se encuentra con este Teófilo que al ver este título que le dice oh, excelentísimo, me hace pensar que tiene que haber sido algún gobernador, algún intendente principal, alguna figura destacada. Había aceptado el cristianismo y ahora, como ya lo voy a decir en un instante, la iglesia no creció en un vacío, por todas partes había vientos de doctrinas erróneas. Y entonces Lucas se toma el trabajo de escribir el Evangelio y entonces le cuenta a Teófilo,
Este es el fundamento de nuestra fe. Cristo es Hijo de Dios. Así vivió, así murió. Pero ahora viene el segundo volumen. Y es por eso que nos dice, tal como lo leímos en el primer relato, escribí, Lucas 1, el Evangelio de Lucas. Ese es el primer relato. Y otra vez vuelve a aparecer este receptor, donde le dice lo que ustedes y yo ya vimos hace un instante. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y que continuó haciendo luego de lo que ya había hecho. Ahora, vamos a ver es decir, el título de este libro y cuándo fue escrito. En nuestras versiones aparece como los Hechos de los Apóstoles. Pero como ya les dije, hubiera sido mucho mejor decir los Hechos de Jesús o los Hechos del Espíritu Santo. ¿Cuándo se escribió este libro? Al ver la información que tiene, ustedes y yo sabemos por analizar los libros fuera de la Biblia que Pablo termina en este libro de los Hechos encarcelado en Roma, en prisión domiciliaria. Eso fue en el año 60. Estuvo 2 años y luego fue liberado. Evidentemente compareció ante Nerón el emperador y encontraron que la causa de lo que lo acusaban era un sinsentido y salió libre. Pero 2 años más tarde, este loco demente, insano, se entiende lo que dije, ¿no? Uno de los peores personajes en toda la historia humana, al punto tal que en el día de hoy, si usted tiene un mal perro, le pone de nombre Nerón, porque hay perros así y Nerón era uno de esos. Lanzó una persecución encarnizada contra los cristianos y ustedes saben que tomó a muchos de nuestros hermanos, los crucificó en la vía principal de Roma, los roció con brea y les prendió fuego. ¿No están contentos de estar en Estados Unidos ustedes? Ninguno de nosotros hemos conocido esas brutalidades. Pero pasó Nerón y Pablo es martirizado en el año 68, pierde la vida a manos de este criminal sin conciencia. Y tampoco, ustedes saben que en el año 70 Jerusalén es destruida, el templo es arrasado. Esas cosas no se cuentan. ¿Por qué? Porque los hechos han sido escritos antes. Posiblemente allí, entre el 62 y 63, apenas Pablo termina el encarcelamiento en Roma, se escribe este libro. Ahora, estos son los datos, las notas al pie de página. ¿Vale la pena estudiar este libro? Creo que sí. ¿Por qué? Porque este libro tiene 2 enseñanzas cristianas fundamentales para el día de hoy. Lo que Cristo enseñó, en teoría, aquí vemos a la iglesia poniéndolo en la práctica. Si no hubiéramos tenido el libro de los Hechos, ¿cómo nos hubiéramos conducido las iglesias cristianas? Hubiera sido un caos, más grande que el que tenemos ya. ¿Cuáles son las enseñanzas principales que nos deja este libro? Bueno, permítanme señalarle algunas de ellas. Vamos a la próxima. La primera es que Dios es absolutamente soberano. Hace un rato me adelanté en el cassette y les iba a decir este versículo. Pero volviendo para atrás decimos, el Señor vino a levantar la iglesia. Es la fuerza más grande para el bien que hay en la sociedad humana. Amén. Es la única que tiene el poder para transformar individuos. Amén. ¿Ustedes supieron que los comunistas hayan transformado caníbales en santos? ¿O los nazis? ¿O cualquiera sea de la ideología política? No. Eso es imposible. Y eso es lo que ha hecho la iglesia por el poder de Dios. Hacemos lo que nadie puede hacer, por eso somos odiados y despreciados, porque los hijos del diablo no les gustan que les recuerden que ellos son los perdedores y están perdidos y están fracasados. Usted, si es cristiano, tiene que caminar con la frente en alto, no avergonzado ni achicado, porque usted es un embajador de Cristo y el poder de Dios está de nuestra parte. Y yo lo que encuentro aquí es que el Señor es soberano. Cuando el pueblo judío lo repudió, les dijo,
Por esta razón les digo que el reino de Dios les será quitado de ustedes y les será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. Ahí la tienen, hermanos judíos. Ellos pensaron, matamos a este profeta. Y Dios les dijo, fuera ustedes. Y en el día de hoy los pueden ver orando en el monte ahí en Jerusalén, contra el muro de los lamentos. Y esas oraciones les aseguro que son en vano. Ya no son el pueblo de Dios. Dios los repudió porque ellos lo repudiaron a Él primero. Y en el día de hoy Dios es el que edifica la iglesia y el que conduce la historia. Y cuando Él diga, se acabó el juego, se acabó el juego. Por eso tenemos que estar convencidos de que en estos días que parece que el mundo tiembla, la pandemia, tranquilo muchachos, en el trono se sienta el Rey del universo y en sus manos firmes está toda la historia. Nadie le va a quitar el cetro al Señor. Eso es un imposible. Por eso en el día de hoy yo cuando predico lo hago con la convicción de que mientras yo doy un mensaje que es escrito por un ser humano, sin embargo del otro lado invisiblemente está la mano de un Dios omnipotente que toca gente, salva y transforma. Esa es la gloria de la iglesia. Es Cristo en vosotros, dice el apóstol Pablo, la esperanza de gloria. Cristo está aquí. ¿Lo crees? Lo segundo que encuentro en este libro maravilloso es la persona y el poder del Espíritu Santo. Alguien me va a decir, pero pastor, ¿qué es el Espíritu Santo? Mire, contestando esa pregunta se han escrito volúmenes. Yo se la hago muy simple. Jesús invisible. ¿Le gusta? Cuando Jesús estuvo en la tierra era el Jesús visible que podíamos, como ya les dije, tocar y escuchar. Ahora es Jesús invisible. ¿Y qué plan el de Dios? Que mientras, como les dije antes, el Espíritu Santo vino un día sobre el Señor, cuando se bautizó y le permitió hacer las cosas que hizo, ahora el genio del Señor, a ese mismo Espíritu, lo derramó sobre miles de creyentes y entonces el impacto es mucho más grande y mucho más rápido. Tremenda la sabiduría de Dios. Ahora, vean ustedes lo que leímos en la introducción en estos versículos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Mis hermanos, acá hay un requisito fundamental para aquellos creyentes y para nosotros también. Díganme ustedes, si Pablo no porque no se había convertido todavía, Pedro, Juan, Jacobo, todos esos muchachos que eran los 12 originales más los otros que vamos a ver, hubieran ido a predicar a Jerusalén que Cristo, ¿cómo les hubiera ido? ¿Creen cuántas posibilidades de éxito hubieran tenido? No tenían plata, no tenían conexiones políticas, no tenían propaganda. Y ya vamos a ver que los atacaron ferozmente, los llevaron a la muerte muchas veces. ¿Qué chances tenían humanamente de que el Evangelio iba a poder plantarse en el mundo si hubiera sido por la fuerza de la inteligencia, la educación, la capacidad humana? Cero. Y sin embargo el Señor les dijo, muchachos, ustedes tienen que esperar. Esperen a que venga el Espíritu Santo, porque va a venir dentro de poquitos días. Exactamente fueron 10 días. Y entonces, y cuando vino el Espíritu Santo, no es que salieron, no pudieron dejar de salir. Porque el Espíritu Santo se convirtió en un fuego que los impulsó afuera a hablar de Cristo. Y justamente el mensaje que fueron a predicar era un disparate. ¿Cuál era él? Cristo resucitó de los muertos. Miren, si yo salgo a predicar en este día, mi abuelita resucitó de los muertos. Ustedes me toman y dicen, pastor, vení, querido, pónganle el chaleco de fuerza a este chico y llévenlo al manicomio.
Pero los apóstoles, si usted lee el libro de los Hechos, salieron a predicar: Cristo está vivo, se levantó de entre los muertos. Y los religiosos dijeron: no prediquen en ese nombre. ¿Qué quieren, traer la sangre sobre nosotros? No, ya la tenían encima. Estaban perdidos. Pero bendito sea que nuestro Señor, ay, qué gracia que tiene nuestro Señor. Aquellos que lo crucificaron, les mandó a que le prediquen que todavía Él los amaba y había una segunda oportunidad. ¿No creen eso asombroso ustedes? Yo no lo hubiera hecho. Usted menos que... Asombroso nuestro Señor, qué increíble, ¿no es cierto? Tremendo nuestro Padre. Pero sin el poder del Espíritu Santo, la misión ni empezaba. Es por eso que ustedes leemos que el versículo principal de este libro es el versículo 8 que leímos y que tantas veces hemos recitado de memoria. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y entonces me serán testigos en Jerusalén. Y entonces lanzó el plan de evangelización mundial, que comenzando desde Jerusalén, después iban a pasar a la provincia de alrededor, que era Judea, después a la provincia de arriba, que era Samaria, y de ahí hasta los fines de la tierra, hasta el final de la historia. Ahora noten bien. En el día de hoy hay muchos cristianos que no testifican. ¿Por qué? Por dos razones: o no nacieron de nuevo y por lo tanto no tienen el Espíritu Santo, o habiendo recibido el Espíritu Santo lo han apagado de tal manera que no tienen nada de poder para testificar. Tan simple. Dice: pastor, dígalo de nuevo. ¿Quiere que lo diga de nuevo? No le gusta a usted, a mí tampoco. Pero la realidad es la realidad. Muchas veces me he preguntado: ¿será que los creyentes de aquel siglo recibieron un Espíritu Santo versión de lujo y nosotros una diluida? ¿Hello? No, yo creo que no. Yo creo que el Espíritu Santo que descendió en aquellos días y encendió el corazón de aquellos hombres y mujeres de tal manera que impactaron el mundo, es el mismo Espíritu Santo que descendió sobre tu vida, el día que le dijiste sí a Jesús. ¿Te acuerdas? El día que aceptas a Cristo, eres el que nació de nuevo. ¿Se acuerda? Día, hora, lugar, todo. ¿Por qué? Porque fuiste invadido por un poder que te transformó. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es mejora, no es reforma. Es algo que... Cristo que viene con todo invisiblemente y nos hace sus hijos. Y por eso tenemos el poder para vivir una vida transformada en santidad y no andamos picoteando de los placeres del mundo como éramos antes. No, ahora somos hijos de Dios. Y esa presencia no nos permite hacer las cochinadas en las que vive el mundo. Ustedes y yo no somos perfectos porque vamos avanzando progresivamente en muchas cosas. Pero el creyente que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu no siente el atractivo de volver a picotear. No siente el deseo de volver al chiquero donde un día estuvo. ¿Ustedes creen que el hijo pródigo hubiera querido volver al chiquero, del cual salió un día avergonzado y pidiendo perdón? No, la casa del Padre era mucho mejor que el chiquero. Y mis hermanos, así es en el día de hoy. Ya vamos a aprender mucho más del Espíritu Santo, se los prometo. Porque este ser invisible, glorioso, poderoso, está en la vida de todos aquellos que le han recibido por la fe al Señor, y es el que desde adentro produce el querer y el poder por su buena voluntad. Amén. Amén. Lo tercero que me enseña este libro es la importancia de la oración en la vida de la iglesia. Les dije hace un rato, esta gente no tenía plata, no tenía conexiones, no tenía nada. Y un día los amenazaron de muerte, le dijeron: o páranos o los asesinamos a todos. Y los judíos lo hubieran hecho. ¿Y entonces qué hicieron? Les dije al principio, ¿no hubieran querido estar ustedes en esa reunión de oración? Aquellos creyentes habían aprendido que el arma más grande que tenemos los cristianos es conectarnos al poder infinito de Dios. Porque cuando tú y yo nos conectamos con Él, ¿quién lo puede parar a Él? Por eso, Dios es el Dios de los milagros.
¿Cómo no? ¿Y qué leemos en capítulo 4? Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. ¡Oh, qué hermoso! Vean las posibilidades. Ya vamos a hablar más de todos estos temas, ya los voy a explicar con más detalles. Pero muchachos, chicas, si hay algo que mide la temperatura espiritual de un alma, el crecimiento en la gracia de un creyente es su actitud hacia la reunión de oración. Yo sé que en estos días estamos en pandemia y nos ha forzado a orar no juntos, y el Señor ha sido fiel y lo va a seguir siendo, ninguna duda. Sé que cuando hablo de la reunión de oración hay muchos creyentes que no pueden venir porque están enfermos o el trabajo no se lo permite. Pero quiero que le diga la verdad. Cuando usted viene a la reunión de oración, usted demuestra quién es. ¿Cuál es su nivel de discipulado? Si es un curioso, ¿cómo es la cosa? Curioso, convencido, convertido, comprometido, consagrado. La reunión de oración es un mensaje que dice, yo estoy del lado de Jesús. Yo creo en lo que estamos haciendo. Yo creo que la oración mueve la mano de Dios y que para Él todo es posible y por lo tanto las posibilidades son infinitas. La reunión de oración cuando languidece la iglesia, languidece la nación. ¿Por qué Estados Unidos ha entrado en este declive? Porque hace varias generaciones que dejaron de orar. Y lo que un día era un fuego ahora son cenizas. Y este es el desafío que yo desde hace un rato estoy trayéndoles a ustedes porque creo que de este lugar y de muchas iglesias hispanas y coreanas y de extranjeros puede venir el próximo avivamiento. Pero la importancia que tiene la oración es suprema. Próxima enseñanza, la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Mis hermanos, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Pero aquí en el libro de los Hechos encontramos sermones que nos dicen qué significa predicar la palabra. Ahí tienen una pequeña lista. ¿Cómo me hubiese gustado escuchar el sermón de Pedro el día de Pentecostés? La exposición que hizo Esteban en el capítulo 6 y 7 de la historia de Israel. El sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia, allí en la sinagoga. El sermón de Pablo en Atenas, delante del grupo de hombres más inteligentes y educados del mundo. Y uno dice, Señor, la iglesia tiene un solo poder: buscar tu rostro y predicar a Cristo. No hay otra. Sin predicación no hay conversión, sin predicación no hay discipulado, sin predicación no hay nada. Es por eso que estoy convencido, y lo más importante que tiene la iglesia es este momento, no porque estoy yo aquí, sino que es el momento cuando Dios en su gracia se dignó a utilizarte a ti y a mí como sus instrumentos. ¿Tú lo entiendes? Yo no puedo. Lo considero un privilegio demasiado enorme para un ser humano. Que nosotros, con pies de barro y pecadores como somos, el Señor haya dicho, no voy a usar a los ángeles. Te voy a tomar a ti, que eres un vaso de barro indigno, y te voy a llenar con mi poder para que la gloria sea mía. Amén. Amén. Y la iglesia predica y la gente se convierte. Qué cosa de locos, pero es la sabiduría de Dios. Amén. Ya vamos a aprender más de todo eso. Quinto, la importancia del discipulado cristiano. Ya me imagino que ustedes me están diciendo, no vaya a hacer esa pregunta, pastor, pero la voy a hacer. ¿Para qué existe la iglesia? Para ser discípulos. Estamos acá para ser discípulos. Y queridos, yo encuentro en el libro de los Hechos un modelo que debe ser nuestro modelo. En el día de hoy alguien dice, yo voy al culto el domingo. Es algo muy bueno, pero no dice mucho. Miren. En el día de hoy hay mucha gente que dice, yo soy cristiano. Un día yo pasé al frente cuando el pastor hizo el llamado. Otra gente que dice, sí, yo un día. Bueno, miren muchachos, vamos a ser simples con esto. Acabémosla con todas estas payasadas. En el Nuevo Testamento yo creo que encuentro que los líderes, la única manera que podían saber si una persona había pasado de muerte a vida era si se bautizaba.
Se acabó. Dejemos de jugar a la religión y al cristianismo. Si alguien ha nacido de nuevo, dice, pastor, al agua quiero que me manden. ¿Qué leemos? Hechos 2:41, sermón de Pedro en Pentecostés. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Pasaron al frente, llenaron una tarjetita y dijeron, acá alcé la mano. No, al agua pato. No me vengan con que te bautizaste, sí o no. Si no, te tengo que considerar que no perteneces a la familia de la fe. El que se convierte se bautiza. Es la obra del Espíritu. Cuando a un tipo le decís, ya hiciste, estás viniendo, te vas a bautizar. No, pastor, la tengo que pensar todavía. Y la tengo que pensar, y la tengo que pensar. Pueden pasar mucha gente. Allá en nuestra iglesia en Santa Fe conocí una señora que se bautizó a los 65 años, habiendo estado toda su vida en la iglesia. El diablo la envolvió con el tema, yo le puedo fallar al Señor. El evangelio no es si vos le vas a fallar al Señor. El evangelio es Cristo en ti por el poder del Espíritu Santo, dándote el poder para vivir una vida que le agrade. Por lo tanto, para el creyente es como un árbol que viene del invierno y cuando viene la primavera surge la savia y todo lo que... Instantáneamente. Eso es el bautismo para el creyente. Es por eso que vamos a ver que donde quieran que iban, bautizaron. ¿Se acuerdan del eunuco? Capítulo 8. Felipe le habló. Al rato llegaron a un laguito, no sé dónde estaría en ese desierto espantoso, y dijo, acá hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Al agua pato. Y allá se fue. Y gozoso siguió su camino. Eso es discipulado. Hay un antes y un después, el bautismo. A propósito, creo que en 2 o 3 semanas tenemos el próximo. Confío que muchos de ustedes den la señal de vida que estamos esperando. Amén. La invitación es para todos. Hay muchos más ejemplos, ya lo vamos a ver con todo en detalles. La naturaleza de la guerra espiritual. Muchachos. La próxima transparencia, allí les puse la frase que la iglesia no creció en un vacío. No es que la iglesia llegó a un terreno limpito y ahí implantaron la semilla. No. La iglesia llegó a un bosque lleno de malezas y árboles que mataban. Y vaya oposición que tuvo la iglesia. ¿De parte de quiénes? Ahí les puse una lista. Los líderes judíos que los amenazaron con matarles, robarles las propiedades, los azotaron, hicieron de todos contra ellos. Y cuando al diablo el golpe frontal no le funcionaba, vino por atrás y trató de infiltrar a la iglesia con Ananías y Zafira y una estafa. Y después, en capítulo 6, ¿conoce el término que me enseñaron mis hermanos salvadoreños? Wiri. Ustedes los salvadoreños se los traducen a ellos después. Es la palabra griega chisme. Ya vamos a llegar al capítulo 6 con el tema de la murmuración. Y bueno, cómo Pablo y Silas fueron tratados en Filipo. Y uno dice, qué terrible, qué tratamiento. Los derechos humanos, políticamente correctos. Les reventaron la espalda a latigazos y los tiraron en un peor calabozo y le pusieron los pies para que no se puedan mover. Con toda la espalda sangrada, así se les infectaba rápido y se morían muy pronto. El único problema es que había alguien que estaba mirando y mandó un terremoto y en un instante los ganadores eran Pablo y Silas. Y uno dice, glorioso Señor, glorioso. En esta lucha, Satanás va a perder siempre. Coletea, confunde a algunos, los hace caer, porque Dios permite que el trigo sea separado de la cizaña, pero la iglesia triunfa siempre. Los cristianos hemos llegado a las costas de un país donde se podían hacer las peores barbaries y esos misioneros humanos que eran falibles en sí mismos. Levantaron la cruz, predicaron a Cristo y el reino se estableció. El reino de las tinieblas tiene que retroceder con el poder de Cristo y de su pueblo. Y es por eso que quiero cerrar dándoles una idea del impacto
que sucedió durante estas 3 décadas increíbles. Porque lo último que básicamente el libro de los Hechos es una ampliación del mandamiento del Señor cuando les dijo: serán testigos comenzando en Jerusalén. De ahí se me pasan a toda la provincia de Judea. De ahí se me van a Samaria. De ahí se me van hasta los restos de la tierra. Y si ustedes miran, ya lo vamos a ver. Es como que cuando tiramos una piedra en un lago y vieron los círculos concéntricos que empiezan a ampliarse. Esto es igual. Y vean el impacto que tuvo. Próxima transparencia. Encontramos que el Evangelio comienza a crecer en Jerusalén y en capítulo 6, versículo 7 leemos: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Cómo dice? Grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, el día que los testigos de Jehová le vengan a golpear la puerta y usted le dice: venga, pase, le voy a explicar cómo funciona todo esto, y el tipo se hace cristiano, ese día, esto es lo que estamos leyendo acá. Sacerdotes del templo, fanáticos, de repente no podían resistir el poder de Dios. Y la iglesia creció en Jerusalén, y cuando llegamos al capítulo 6, ¿cuántos miles serían? Imposible medir. Pero el Evangelio sigue creciendo. Pasa a Judea y a Samaria. Vean ustedes, lean el relato. Al final del relato en Samaria leemos 9:31. Entonces las iglesias ya se habían establecido. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿No les hubiera gustado estar ustedes en ese día, en ese momento de la historia? Che, ¿quieren que hable otro tema? Seguimos. El Evangelio sale de Antioquía a lo que es actualmente Turquía. ¿Y qué pasó? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Señor, mándanos esos tiempos. ¿Quieren que siga o paro acá ya? No, vamos, que me queda poquito. El Evangelio cruza Europa. ¿Y qué pasó en Europa? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! Y finalmente, cuando el libro se cierra, Pablo está en Roma, y ¿qué encontramos? Que Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y si usted lee el libro de los Filipenses, va a encontrar que en Roma esa visita del apóstol Pablo causó un impacto que llegó hasta el palacio del emperador. Increíble. Y entonces uno dice: pastor, qué lindo, qué lindo lo de aquello. Muchachos, chicas, hermanos amados, tenemos el nivel de fe para pedirle al Señor en este día: Señor, ¿podrías reproducir el libro de los Hechos aquí? En estos días les he estado hablando de la necesidad de un avivamiento. ¿Qué es eso? Es la necesidad que ese Espíritu Santo que está con nosotros, y al cual estas son metáforas o que son figuras de lenguaje. Encuentro que muchas veces los creyentes, por nuestra falta de fe, nuestra falta de sed, nuestra falta de amor al Señor, hacemos como que el Espíritu Santo se aleje. Y cuando Él se aleja, perdemos el poder, perdemos las bendiciones, las sanidades, los milagros, perdemos todo. Un avivamiento es pedirle al Señor: Señor, perdónanos, nos arrepentimos. Y queremos que nosotros nos vamos a acercar de vuelta al lugar donde caímos, y quiera tu Espíritu Santo venir a nosotros y hacer una obra nueva, darnos un nuevo comienzo y una inyección de poder y de tu gloria y tu presencia. ¿Será posible? Muchas veces hemos dicho: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
¿Está Cristo aquí esta mañana? Amén. 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 Cierro con esta frase del apóstol Pedro, Hechos capítulo 3. Vean ustedes. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Doy gracias en esta mañana que muchos aquí ya han vivido esta experiencia. Pero vean lo que dice el apóstol después. De modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Alguien va a decir, ¿qué es un refrigerio, pastor? Bueno, si usted tiene a alguien que ha estado caminando por un desierto y está a punto de morir porque no tiene agua, y alguien se acerca con una cantimplora de agua fresca y lo revive, eso es un refrigerio. Es un oasis en medio del desierto. Es un canal, un río de agua viva que vuelve a fluir cuando estuvo seco. ¿Puedo preguntarte? ¿Conoces ese río? En tu experiencia personal, ¿quieres más de ese río? Como congregación, queremos un tiempo de refrigerio espiritual. Miren, ¿ustedes creen que el Señor podría llenar el domingo que viene este santuario de pared a pared? Sí que lo puede hacer. Para Él, cambio chico. Yo les puedo contar muchas historias de este siglo XXI donde eso ocurre. Tristemente no ocurre en Estados Unidos, ocurre en Latinoamérica, ocurre en el África, no acá. Y cuando uno se pone a pensar en esas cosas, dicen, ¡ah, imposible! ¿Cómo se te ocurre? Nunca lo hemos visto. Ahí está tu problema. Como nunca hemos visto un avivamiento y no sabemos lo que es, nunca lo pedimos. ¿Qué les dije al principio? Cuidado con el pecado de bajar la Biblia a mi experiencia en lugar de yo juzgar mi experiencia de acuerdo a la Biblia. El libro de los Hechos es un libro de posibilidades infinitas. ¿Te ha hablado el Señor en esta mañana? ¿Te ha dicho algo? ¿O te vas de esta iglesia chato como un panqueque como todos los domingos? Como entras, sales, porque vienes sin fe, sin expectativa, sin nada. De acuerdo a tu fe te se ha hecho. Mis hermanos, Estados Unidos está en caída libre. Ahora todas las semanas son muertes. Y la respuesta no la esperemos de ni las figuras políticas, ni de la educación, ni de nadie. La única esperanza de este país se llama Cristo Jesús. Y por lo tanto, al decir estas cosas, es mi invitación, comunidad. Parecemos un grupo de personas insignificantes. No en los ojos de Dios, si oramos con fe. Vamos a orar a partir de esta semana. Señor, manda tiempos de refrigerio. Es mi palabra de aliento para todos ustedes. Cuando lo venga, nuestra boca se llenará de risa y de alabanza. Vamos a ponernos de pie para orar.